En 2005, el mundo entero eligió un bando y eligieron odiarla a ella. La llamaron destructora de hogares, la mujer sin moral, la que roba maridos ajenos. Las revistas pusieron su cara en portada como si fuera una criminal. Las mujeres de todo el mundo la señalaron con el dedo y ella no dijo nada. Se quedó callada mientras el juicio avanzaba sin defensa, sin abogado, sin que nadie le preguntara su versión. Años después, en una de las pocas veces que habló, dijo algo que entonces nadie quiso escuchar. No estábamos buscando una relación. Nadie la creyó, porque la historia ya estaba escrita y ella ya tenía asignado su papel. Pero hay algo que nadie te contó, porque la vida siempre cobra lo que se debe. Y 20 años después, el karma llegó, solo que no llegó donde todos esperaban. Si en este video vas a descubrir por qué Brad Pitt eligió callar mientras ella cargaba sola con todo el peso del mundo. Vas a saber qué ocurrió realmente en ese vuelo privado que destruyó su familia. Vas a entender por qué demandó al propio FBI y por qué casi nadie lo contó. Y vas a ver cómo la mujer que todos señalaron como la villana de la historia resultó ser algo completamente distinto. Cuando lo sepas, vas a ver esta historia completamente diferente. Quédate hasta el final, porque la última parte es la que más duele. Hay algo que ocurrió en 2022 que casi nadie cubrió. Algo que, si lo hubieran publicado con la misma intensidad con la que en 2005 publicaron las fotos en Kenia, habría cambiado completamente la historia que el mundo creyó durante 20 años. Jennifer Aniston concedió una entrevista y dijo que la narrativa que los medios construyeron durante años estaba llena de mentiras. Que la imagen de mujer abandonada, frágil, rota, que las revistas vendieron durante una década no era real. Que otros contaron su historia sin preguntarle. No culpó a Angelina, culpó a la historia que otros inventaron. Piénsalo. La mujer por la que el mundo condenó a Angelina Jolie salió a decir, 20 años después, que esa condena estaba construida sobre una mentira. Pero para entonces el daño ya estaba hecho, y Angelina llevaba 2 décadas cargando con él. Después de revisar más de 20 años de reportajes, documentos judiciales, entrevistas y declaraciones de todos los implicados, lo que encontré cambia por completo la imagen que tenías de esta historia. Porque lo que está en juego no es el cotilleo de una ruptura de Hollywood. Son 20 años de reputación destruida en semanas. Son 6 hijos arrastrados al centro de un huracán mediático que nunca pidieron. Es una mujer que en 2022 tuvo que demandar al propio FBI sola, en silencio, mientras el mundo, que en 2005 llenó portadas con su cara, miraba hacia otro lado. Esos son los stakes reales, pero para entenderlos hay que volver al principio. Enero de 2005. Brad Pitt y Jennifer Aniston anuncian su separación. El comunicado fue breve, frío, y dejaba más preguntas que respuestas. Pero los tabloides ya tenían su villana, Angelina Jolie. De las portadas de People, de OK Magazine, de todos los tabloides del mundo la retrataban como una depredadora, una mujer peligrosa, una amenaza para los matrimonios. Y la audiencia lo creyó, porque era una historia sencilla, cómoda, que ya conocían, la otra mujer. Pero hay una capa que nadie mostró. Brad Pitt era el hombre casado, el que tenía una esposa en casa, el que cada día en ese rodaje tomaba una decisión. Sin embargo, las portadas no lo llamaban destructor de hogares. No lo señalaban con el dedo. A él lo llamaban enamorado. El hombre que se equivocó y la mujer que lo casó. Siempre la misma historia. Siempre la misma víctima conveniente. Siempre el mismo mecanismo que tu audiencia ha visto operar no solo en las revistas, sino en su propio barrio, en su propia familia, en su propia vida. Brad Pitt eligió callar. Hoy no salió a defender ninguna versión. No protegió a nadie que no fuera a sí mismo. Dejó que el fuego se concentrara en ella y esperó a que se apagara solo. Pero hay una segunda capa todavía más oscura. En una entrevista a Vogue en 2005, Angelina dijo que durante el rodaje pensaba, «Qué ganas de ir a trabajar todos los días». Los tabloides lo convirtieron en confesión. Jennifer Aniston dijo que le pareció
de muy mal gusto. Comprensible. Duele leer eso cuando eres la esposa. Pero nadie completó la cita, porque en esa misma entrevista Angelina dijo algo más. Algo que los medios eligieron no publicar con la misma intensidad. No estábamos buscando una relación. Esa frase cambia todo el contexto, pero nadie quiso escucharla. Así que eligió hacer lo más peligroso que podía elegir. Se quedó callada. No contrató publicistas. Y no dio entrevistas llorando. No filtró nada a ninguna revista. Y en el juicio mediático, el silencio siempre se interpreta como culpa. Pero lo que acabas de escuchar no es nada comparado con lo que ocurrió después. Porque 11 años más tarde, en un vuelo privado, algo pasó que Angelina documentó, denunció y llevó hasta las últimas consecuencias. Algo que el sistema, que en 2005 llenó portadas con su cara, decidió casi ignorar. Y cuando lo sepas, vas a entender por qué el karma nunca llegó donde todos esperaban. Bien, hasta aquí la versión que el mundo conoce. Lo que te voy a contar ahora es la otra historia. Angelina Jolie tenía 29 años cuando empezó el rodaje de Mr. y Mrs. Smith, y ya cargaba con más peso del que la mayoría de personas cargan en toda una vida. Su madre llevaba años luchando contra un cáncer de ovario que acabaría con su vida en 2007. Angelina lo sabía. Viajaba a verla entre rodaje y rodaje, entre portada y portada. Pero eso no salía en las revistas. Lo que salía era la melena, los labios, la femme fatale. Había adoptado a Maddox completamente sola en 2002. Un niño de Camboya de 7 meses al que crió sin pareja, con toda la prensa del mundo esperando el primer error. Llegó a ese rodaje siendo eso, una mujer sola, con un hijo pequeño, con una madre enferma, y con una reputación que la industria llevaba años usando como arma. Ese es el contexto que nadie puso en las portadas de 2005. Pero a los tabloides no les interesaba el contexto. Les interesaba la bomba. Y la bomba llegó. Las fotos en Kenia, Brad, Angelina y Maddox en la playa. Parecían una familia. Y ese fue el momento en que la maquinaria decidió que ya tenía suficiente. A partir de ese instante, Angelina Jolie dejó de ser una actriz, dejó de ser una madre. Se convirtió en el símbolo de todo lo que una mujer no debe ser. La consecuencia fue devastadora, no en términos de carrera, en términos de lo que no se puede medir en dólares. Durante años, según personas cercanas a ella, Angelina no podía dar una entrevista sin que la primera pregunta fuera Jennifer. No podía hablar de su trabajo, de sus hijos, de su activismo, sin que la sombra de 2005 lo cubriera todo. Mientras tanto, el hombre que estaba en el centro de la historia seguía construyendo su carrera, seguía siendo nominado a premios, seguía siendo Brad Pitt, el galán, el hombre que simplemente se enamoró. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? No en Hollywood, en la vida real. La mujer que destruyó un hogar y el hombre que se dejó llevar. La mujer que pagó el precio durante 20 años y el hombre que siguió adelante como si nada. El mecanismo que tu audiencia conoce de sobra, porque no hace falta ser famosa para haberlo vivido. Hace falta haber sido mujer. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir. Porque Angelina Jolie, en todo ese tiempo, no solo cargó con la culpa que el mundo le adjudicó, cargó con algo más, con algo que durante 11 años no salió a la luz. 2006. Nace Shiloh, su primera hija biológica. La revista People paga $4 millones por las fotos. 4 millones que Angelina y Brad donan íntegramente a obras de caridad en Namibia. Ese detalle tampoco salió mucho en portada. 2007. Muere la madre de Angelina. Muere de cáncer después de años de lucha. En una de las pocas entrevistas en que habló de ello, Angelina dijo que su madre fue la persona que más la amó en su vida y que perderla fue como perder el único lugar donde siempre se había sentido segura. Una mujer que acaba de perder a su madre, que cría a 6 hijos, que gestiona una relación bajo el escrutinio constante de la prensa mundial, que lleva años siendo el blanco favorito de los tabloides. Esa es la Angelina que vivía detrás de las portadas.
Pero lo que nadie sabía era lo que ocurría dentro de esa familia que el mundo admiraba desde fuera. Porque las familias perfectas, como las historias sencillas, casi nunca son lo que parecen. Según lo que la propia Angelina documentó en los años posteriores, la relación se fue deteriorando de una forma que el público no vio: el alcohol. Ese es el elemento que aparece una y otra vez en los testimonios, en los documentos, en las declaraciones. Brad Pitt ha reconocido públicamente sus problemas con el alcohol. Lo ha dicho él mismo. No es una acusación, es un hecho que él mismo puso sobre la mesa. Pero lo que los medios no conectaron es lo que ese problema significaba para los 6 niños que vivían en esa casa. Para la mujer que los criaba. Prepárate, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma en que vas a ver todo lo anterior. Septiembre de 2016. Un vuelo privado. La familia completa a bordo. Y según los documentos judiciales que Angelina presentó, Brad Pitt la agredió física y verbalmente durante ese vuelo. La agarró por la cabeza, la empujó contra la pared del baño y también agredió a 2 de sus hijos. Un vuelo privado, 6 niños a bordo y una mujer que llevaba 11 años eligiendo callarse. Esa fue la última vez que eligió callarse. Días después de ese vuelo, Angelina Jolie solicitó el divorcio. Y el mundo reaccionó como si ella hubiera vuelto a hacer algo malo. Los titulares no hablaban del vuelo. Hablaban de la ruptura, del dinero, de Brad, de cómo Brad estaba destrozado, de lo que según los documentos le había ocurrido a ella, casi nada. Pero el FBI abrió una investigación. Y lo que hizo esa investigación, y lo que Angelina hizo a continuación, es lo que va a quitarte el aliento ahora mismo. El FBI abrió la investigación. Y luego la cerró, sin cargos, sin explicación pública detallada, sin el mismo volumen de cobertura que tuvo una foto en una playa de Kenia 11 años antes. Una foto en una playa, portadas en todo el mundo durante meses. Una denuncia ante el FBI por agresión. Silencio. Así funciona el sistema. No es que mienta siempre, es que elige qué contar y elige qué callar. Y esa elección, durante 20 años, siempre recayó de la misma forma. Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Angelina Jolie demandó al FBI, sola, sin campaña mediática, sin rueda de prensa, sin portada preparada para el día siguiente. Demandó al FBI en 2022, exigiendo acceso a los documentos del caso bajo la Ley de Libertad de Información. Una mujer contra el FBI en silencio. Quiero que hagas algo. Quiero que compares 2 imágenes. Si la primera, enero de 2005, las portadas de People, de OK Magazine, de todos los tabloides del mundo. Su cara, su nombre, la palabra destructora en letras grandes. Millones de lectores eligiendo un bando. La segunda, 2022. Angelina Jolie demanda al FBI. ¿Cuántas portadas? ¿Cuántos titulares con su nombre en letras grandes? ¿Cuántos millones de personas eligiendo un bando esta vez? Ahí está la respuesta a todo. No está en el drama. No está en el triángulo amoroso. Está en ese contraste, en esa diferencia de volumen, en lo que el sistema decide que merece portada y lo que decide que merece silencio. En 2005, Angelina Jolie vendía. Como villana, vendía millones. En 2022, Angelina Jolie, denunciando abuso y demandando al FBI, no era cómoda para nadie. Y lo que no es cómodo para el sistema lo entierra. Volvamos al divorcio. En septiembre de 2016, la prensa reaccionó exactamente como cabría esperar. Cobertura masiva centrada en Brad. En cómo está Brad, en que Brad está destrozado, de sus hijos, de lo que según los documentos había ocurrido en ese vuelo, prácticamente nada. Y entonces empezó una de las batallas legales más largas y más silenciadas de la historia reciente de Hollywood. La custodia. Durante años, Angelina y Brad se enfrentaron en los tribunales. Años de declaraciones y documentos en los que los niños, que en 2016 tenían entre 8 y 15 años, vivieron en el centro de un huracán legal que ninguno eligió. Y durante todo ese tiempo, Angelina Jolie siguió haciendo lo mismo que siempre había hecho.
No habló más de lo necesario. No usó a los niños como arma mediática. No filtró documentos a las revistas. Se concentró en lo único que, según todas las personas cercanas a ella, le importaba: que sus hijos estuvieran bien. Eso no es lo que hace una mujer sin moral. Eso es lo que hace una madre. Hay un momento en esta historia que merece detenerse, porque habla de quién es Angelina cuando nadie la está mirando. O mejor dicho, cuando la están mirando y eligiendo no ver. En 2013, 3 años antes del vuelo, Angelina Jolie publicó un artículo en el New York Times. No era una entrevista de promoción. Era el anuncio de que se había sometido a una doble mastectomía preventiva al descubrir que era portadora de una mutación genética que le daba un 87% de probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Lo hizo porque su madre había muerto de cáncer. Lo hizo pensando en sus hijas. Lo hizo para que otras mujeres en su situación supieran que tenían opciones. Los médicos lo llamaron el efecto Angelina Jolie. Está documentado en revistas científicas. Miles de mujeres cambiaron su comportamiento respecto a las pruebas genéticas después de leer ese artículo. Esa es la mujer que en 2005 el mundo llamó destructora de hogares. Pero volvamos a 2022, porque aquí está el nudo de todo. Angelina llevaba 6 años en silencio sobre lo que había ocurrido en ese vuelo. 6 años de batalla legal. 6 años de titulares sobre el divorcio que casi nunca mencionaban lo que según los documentos lo había desencadenado. Y en 2022 decidió que ya era suficiente. ¿Recordáis la frase con la que empezamos este vídeo? No estábamos buscando una relación. Cuando Angelina dijo eso en 2005, el mundo lo leyó como una evasión, como debilidad. Pero escúchalo ahora, con todo lo que sabes. No estábamos buscando esto. No estábamos buscando las portadas. No estábamos buscando 20 años de juicio mediático. No estábamos buscando un vuelo que lo rompió todo. No estábamos buscando tener que demandar al FBI para que alguien escuchara lo que le había pasado. Esa frase no era una confesión. Era una advertencia de todo lo que estaba por venir. Y nadie la escuchó. El karma del que hablábamos al principio no llegó como un titular de revista. No llegó como una portada de People. Llegó despacio. Llegó en silencio. Llegó en forma de verdades que fueron saliendo a la luz una a una durante 20 años, mientras ella seguía adelante, criando a sus hijos, cuidando a su madre hasta el final, sometiéndose a una operación para salvar su vida y contándoselo al mundo para que otras mujeres salvaran la suya, demandando al FBI cuando ya no podía más con el silencio. Y eso es lo que hizo la mujer que en 2005 el mundo eligió odiar. Esta historia tiene muchas versiones. Hoy te he contado una que los medios no quisieron contar. No estoy diciendo que Angelina Jolie sea perfecta. Nadie lo es. Lo que sí estoy diciendo es que una mujer cargó sola con la culpa de una situación en la que había un hombre tomando decisiones. Que el mundo eligió la versión más cómoda porque era más sencilla que la verdadera. Y que el karma, ese que en 2005 muchas le desearon a ella, llegó. Solo que llegó a otra dirección. ¿Cuántas veces hemos visto esto? No en las revistas, en nuestra propia vida. La mujer señalada, la que carga con la culpa que no le pertenece del todo, la que se queda callada mientras otros cuentan su historia sin preguntarle. No estábamos buscando una relación. Nadie la escuchó cuando lo dijo. Ojalá alguien la hubiera escuchado entonces. Y si alguna vez te han juzgado sin escucharte, si alguna vez has cargado con culpas que no eran solo tuyas, quiero que sepas que no estás sola. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez te culparon a ti de algo que no fue solo tu culpa? Tu historia importa, y aquí hay alguien dispuesta a escucharla. Hasta la próxima.